incompetencia absoluta, frivolidad. Cuando la vida de los ciudadanos está en peligro, el Estado tiene la obligación moral y legal de intervenir. Y se privó con ello a las Fuerzas Armadas, muy a su pesar, de entregarse con prontitud. Porque desde el primer día no estuvo desplegada la Intendencia Militar para proporcionar agua y comida a los afectados. ¿Por qué no lo hizo? Y como no lo hizo, lo tuvieron que hacer los voluntarios. ¿Por qué el Ministerio del Interior tardó casi 5 días en mandar a la zona afectada refuerzos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, mientras que por las noches aquello eran municipios sin ley sometidos al saqueo y al pillaje? Desde el primer momento, el Gobierno puso a disposición de la Dirección Autonómica de la Emergencia todos los recursos disponibles para hacer frente a una emergencia. No es verdad, señora ministra, que desde el primer día las Fuerzas Armadas hayan estado trabajando. Es lo que querían hacer las Fuerzas Armadas y es lo que el Gobierno no les dejó. Que durante los primeros días miles de valencianos estuvieron abandonados a su suerte, que no se vio una sola unidad militar en muchísimos municipios. Señora ministra, sus declaraciones públicas durante la crisis han sido profundamente desafortunadas. Permítame que le diga que afirmar que no sé si es una emergencia nacional en un contexto donde había ya más de 200 fallecidos y comunidades enteras aisladas, no solo es insensible, sino que revela una falta de liderazgo preocupante. Dijo usted, es que el ejército no está para todo. Y dice el señor portavoz del Grupo Socialista, ¿qué hubiera sido si no hubiera existido la UME? Pues mire, señor portavoz del Grupo Socialista, no existía la UME. Señora ministra de Defensa, el ejército sí estaba para todo. Gobierno socialista de 1983, de Felipe González, inundaciones en Bilbao. En las 72 primeras horas se desplegaron 10.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, señora ministra, porque el ejército sí está para todo cuando se trata de auxiliar. Señora ministra, si algo quedó claro durante esta crisis es que no faltaron recursos, sino voluntad política de utilizarlos a tiempo. Ante una emergencia de dimensiones efectivas que requerían una dirección de carácter nacional, al principio la comunidad estuvo sola y el Estado ausente. ¿En qué pueden creer los ciudadanos si cuando más necesario es el Estado, éste les da la espalda o simplemente no está? Las Fuerzas Armadas permanecieron inactivas los primeros días esperando autorizaciones que nunca debieron ser necesarias. La cronología de los hechos demuestra que la UME estaba preparada para actuar desde el primer momento. Sin embargo, su despliegue estuvo condicionado por decisiones políticas que priorizaron aparentemente evitar conflictos competenciales antes que salvar vidas. Durante los primeros días de la emergencia, las comunidades afectadas sufrieron aislamiento, escasez de recursos y un sufrimiento humano innecesario. La negativa del Gobierno a declarar el nivel 3 de emergencia, tal como establece la Ley de Protección Civil, dejó la gestión en manos de las comunidades autónomas. El debate sobre si la intervención estatal habría supuesto un conflicto competencial con las autoridades autonómicas carece de sentido en una tragedia de esta magnitud. La ley permite al Estado el mando en emergencias nacionales y no hacerlo refleja una renuncia a esa responsabilidad. ¿Por qué Valencia tuvo que gritar? ¿Por qué Valencia tuvo que gritar ¿dónde está el ejército? Pues yo se lo voy a decir. Por cálculo político, por abulia dolosa y al final por una inacción criminal en términos jurídicos, sobre el que algún día también este Gobierno tendrá que responder ante los tribunales, como probablemente también tenga que responder la Administración autonómica. A continuación, en primer lugar, y por el tiempo que considere oportuno, la ministra de Defensa, doña Margarita Robles. A continuación, procedo a informarles sobre las actuaciones impulsadas del Ministerio de Defensa como respuesta a los efectos catastróficos producidos por la depresión aislada en niveles altos Dana, en el litoral mediterráneo, en el sudeste español y, en particular, en Valencia, sin olvidar, lógicamente, las localidades de Letur y Mira, donde también nuestras Fuerzas Armadas realizaron un gran trabajo de ayuda a los ciudadanos. Obviamente, como no puede ser de otra manera, quiero que
nuevamente nuestras palabras sean de respeto y recuerdo a todos los fallecidos como consecuencia de las inundaciones, a todas las familias de aquellas personas desaparecidas, a todos aquellos que han perdido todas sus propiedades, como decía, en Valencia, en Letour, en Mira, también en Málaga, en distintas zonas de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Illes Baleares, Cataluña y Aragón. Pero, obviamente, nuestro corazón y nuestro principal interés está en ayudar a todos los ciudadanos afectados, fundamentalmente en la Comunidad Valenciana y en Valencia. Sobre todo, estar con aquellos ciudadanos que han visto gravemente, no solamente perdido sus familiares, sino dañadas sus casas, su negocio, su empresa. Estaremos siempre con ellos y seguiremos trabajando por ellos. Entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre asistimos a una dana que dejó en tiempo récord volúmenes de precipitaciones jamás vistos en diversos puntos de las provincias afectadas. Una dana cuyos efectos han provocado el mayor desastre natural en la historia reciente de nuestro país. Desde el primer momento, el Gobierno puso a disposición de la Dirección Autonómica de la Emergencia todos los recursos disponibles para hacer frente a una emergencia cuya magnitud ha exigido, además de la movilización de todos los profesionales de protección civil y de los servicios de emergencia de la Generalitat Valenciana, la movilización de miles de efectivos de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los servicios de protección civil y también de los servicios de emergencias de las comunidades autónomas y de muchos ayuntamientos que solidariamente han respondido en ayuda de las zonas más necesitadas. Me gustaría en este momento dejar constancia de nuestro reconocimiento, por supuesto, a los miles de voluntarios que acudieron a Valencia, pero también a todos los profesionales de seguridad y las emergencias venidas de toda España. En las distintas ocasiones que he tenido la ocasión de visitar las zonas afectadas por la dana en Valencia, he podido ver trabajadores profesionales, servidores públicos de comunidades autónomas, de ayuntamientos muy lejanos, plenamente volcados con Valencia. He visto bomberos, profesionales de emergencias, como decía antes, de comunidades y ayuntamientos diferentes. Una vez más, la España unida y solidaria ha mostrado de forma inequívoca en Valencia su mejor imagen. Sin perjuicio de todo ello, entenderán que, dado el objeto de esta comparecencia, quiero agradecer de manera especial la tarea que están realizando desde hace más de 40 días y desde el momento 1 en que se inició la situación de la dana, el trabajo que realizan los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas. Unos 8.500 que en este momento siguen todavía estando sobre el terreno y que estarán el tiempo que sea absolutamente necesario, demostrando vocación de servicio, profesionalidad, amor a España y a los españoles. Siempre con prudencia, siempre de forma callada, siempre trabajando incansablemente. Muchas veces con un alto precio, porque son muchos el número de militares que han resultado heridos, algunos de ellos hospitalizados, como consecuencia de las labores que están realizando en este momento ayudando en Valencia. Desde el momento 1, las Fuerzas Armadas han estado absolutamente comprometidos con el auxilio y asistencia de los damnificados por los efectos de la dana. Siendo importante el número de efectivos, que es muy importante, esos 8.500 efectivos, es mucho más importante en ocasiones los medios desplegados, porque son los medios desplegados los que permiten a cada uno de los efectivos tener una eficacia multiplicada a aquella que tendrían si la realizaran exclusivamente de forma manual. Ha habido 130 máquinas de ingenieros, 36 ambulancias, 11 con capacidad de soporte vital básico y 23 de soporte vital avanzado. 1.824 vehículos de intervención especial y de transporte. Obviamente, estos números se van incrementando cada día que pasa. No se les puede dar una foto fija, porque en la medida en que son necesarios nuevos vehículos de intervención, van apareciendo los vehículos de intervención. Igual que en los primeros días, y todavía se continúa con los perros de búsqueda que realizaron una labor. Por ejemplo,
Han sido más de 300 operaciones de búsqueda y rescate de personas. Se ha rescatado a 108, se ha rescatado por parte de las Fuerzas Armadas, me estoy refiriendo, obviamente, todo lo que me refiero aquí es por parte de las Fuerzas Armadas. Se han rescatado a 108 personas con vida y recuperados los restos de 95 fallecidos. Se ha colaborado en la cuantificación de daños, habiéndose realizado 400 reconocimientos. Los reconocimientos han sido de carácter terrestre por equipos de la Jefatura de Ingenieros del puesto de mando de la emergencia. De estos, los reconocimientos, con el número de drones importantes que tenían, el número específico de reconocimientos han sido 195 y 13 reconocimientos en zonas muy complicadas de acceder con helicópteros. Se han realizado cientos de misiones de achiques de agua y lodos, no solamente en vías públicas, sino en los garajes. 1.082 intervenciones de limpieza y apertura de violes. Misiones, como decía antes, de desatasco, subsuelo y limpieza de sistemas de drenaje. No puedo dejar de poner aquí de relieve la labor que tuvo tanta importancia desde el punto de vista psicológico para nuestros hombres y mujeres, esas labores de limpieza en sitios como el parking de Bonaire, donde la desinformación a la que me refería al principio, con finalidades que nunca pueden saber exactamente, hablaban de que eran miles los desaparecidos, lo que luego se vio que felizmente no se correspondía con la realidad. Desde el primer día, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas están haciendo todo lo que está en nuestras manos con el fin de mitigar los efectos del desastre y restaurar la normalidad en las zonas afectadas. Y, mire, yo creo que esto no es algo que yo diga. No hay más que ir sobre el terreno, a las localidades, a las poblaciones y ver que los uniformes, las máquinas de los militares forman ya parte del trabajo. Sin descanso, trabajando en todo momento, con la ayuda, dando la ayuda que les reclaman las autoridades locales. Se sigue buscando a los desaparecidos, la limpieza en los polígonos, viales, alcantarillas, la limpieza en los garajes que la Dirección de la Emergencia ha atribuido a la UME, dentro ya de las medidas de seguridad correspondientes. Como les decía antes, en los primeros momentos ha habido militares intoxicados y que tuvieron que ser ingresados. Hoy en día la Dirección de la Emergencia ha dado ya unas líneas de actuación en la que a las Fuerzas Armadas y a los bomberos le corresponde la limpieza de los garajes con una única planta. Se han realizado ya más de limpiezas en 76 garajes, están otros 50 realizándose la limpieza, el resto, la segunda y la tercera planta de la Dirección de la Emergencia, ha atribuido esa competencia a empresas privadas que entendemos que están realizando su. A continuación tienen la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios por tiempo de 8 minutos, como saben, de mayor a menor. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Rodríguez Comendador. Muchas gracias, señora presidenta. Señora ministra, permítame, voy a centrarme y asumir la responsabilidad de esta comparecencia en el deber de abordar con rigor y responsabilidad, y además sentido del deber, lo sucedido durante la reciente dana que devastó la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Castilla-La Mancha y parte de Andalucía. Señora ministra, si algo quedó claro durante esta crisis es que no faltaron recursos, sino voluntad política de utilizarlos a tiempo. La Ley de Seguridad Nacional, en su artículo 23, y la Ley de Protección Civil, en sus artículos 28 y 29, otorgan al Gobierno central la capacidad de declarar una emergencia de interés nacional cuando los riesgos superan las capacidades autonómicas. Esta decisión habría permitido movilizar recursos del Estado de manera inmediata sin necesidad de esperar voluntades o solicitudes autonómicas. Usted manifestó en su comparecencia ante el Pleno del Senado que, tratándose de una emergencia de protección civil, toda la responsabilidad era de la comunidad autónoma, lo cual no se corresponde con la realidad de nuestra legislación. No por falta de competencia o falta de eficacia de las autoridades de la comunidad, como también perversamente trataron de trasladar a la opinión pública, sino tal y como establece el apartado tercero del artículo 28 de la Ley de Protección Civil, cuando dice que son emergencias de carácter nacional las que, por sus dimensiones efectivas o previsibles, requieran de una dirección de carácter nacional.
Esta fue, sin duda, la situación que se vivió la noche del 29 de octubre y a lo largo de los días 30 y 31 posteriores. Ante una emergencia de dimensiones efectivas que requerían una dirección de carácter nacional, al principio la comunidad estuvo sola y el Estado ausente. ¿En qué pueden creer los ciudadanos si cuando más necesario es el Estado, éste les da la espalda o simplemente no está? Ha desaparecido. Sin embargo, el Gobierno no tomó esta decisión, a pesar de los informes meteorológicos que preveían la magnitud de la catástrofe. Las Fuerzas Armadas permanecieron inactivas los primeros días esperando autorizaciones que nunca debieron ser necesarias. Este retraso no solo costó vidas, sino también minó y en mucho la confianza de los ciudadanos en la capacidad de su Estado para protegerlos. La declaración de la ministra de que el Ejército no está para todo refleja una preocupante falta de comprensión del artículo 15 de la Ley Orgánica de Defensa Nacional, que asigna a las Fuerzas Armadas el deber de preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad. Sus palabras, señora ministra, no solo contradicen la ley, sino que desvalorizan, minusvaloran el papel de una institución que ha demostrado sobradamente su capacidad en estas situaciones. La cronología de los hechos demuestra que la UME estaba preparada para actuar desde el primer momento. Sin embargo, su despliegue estuvo condicionado por decisiones políticas que priorizaron aparentemente evitar conflictos competenciales antes que salvar vidas. Durante los primeros días de la emergencia, las comunidades afectadas sufrieron aislamiento, escasez de recursos y un sufrimiento humano innecesario. La negativa del Gobierno a declarar el nivel 3 de emergencia, tal como establece la Ley de Protección Civil, dejó la gestión en manos de las comunidades autónomas, que no disponían de los recursos necesarios para afrontar una catástrofe de esta magnitud. Usted lo ha reconocido en su intervención esta misma mañana. Ha dicho que ha sido el mayor desastre natural de España. Esto no es una cuestión de competencias, señorías, sino de responsabilidad estatal. Cuando la vida de los ciudadanos está en peligro, el Estado tiene la obligación moral y legal de intervenir. Y se privó con ello a las Fuerzas Armadas, muy a su pesar, de entregarse con prontitud y todas las capacidades a aquello para lo que han acreditado estar sobradamente cualificadas: aliviar la congoja, la incertidumbre y las penalidades de los ciudadanos cuando, dónde y como sea necesario. Señorías, más allá de errores operativos, señora ministra, sus declaraciones públicas durante la crisis han sido profundamente desafortunadas. Permítame que le diga que afirmar que no sé si es una emergencia nacional en un contexto donde había ya más de 200 fallecidos y comunidades enteras aisladas no solo es insensible, sino que revela una falta de liderazgo preocupante. La desafortunada expresión utilizada por el presidente del Gobierno, desentendiéndose de lo que era una evidencia para todos los españoles, a través simplemente de las pantallas de sus televisores, de que la tragedia desbordaba literalmente las capacidades de la comunidad, cuando dijo aquello que le va a perseguir toda su vida, de que si necesitan más recursos que los pidan, denota una falta de sensibilidad y falta de compromiso con sus responsabilidades absolutamente incalificables. Viendo la evidencia de las imágenes a través de los televisores, la falta de recursos era absolutamente evidente. Solo hacía falta poner un recurso crítico elemental: un poco de humanidad. El debate sobre si la intervención estatal habría supuesto un conflicto competencial con las autoridades autonómicas carece de sentido en una tragedia de esta magnitud. La ley permite al Estado el mando en emergencias nacionales y no hacerlo refleja una renuncia a esa responsabilidad. Señora ministra, en conclusión, España necesita un liderazgo que esté a la altura de los desafíos. En esta crisis, nuestras Fuerzas Armadas han demostrado su capacidad y su compromiso, pero las decisiones políticas no han estado a la misma altura que nuestras Fuerzas Armadas. La inacción inicial, el retraso en la movilización de recursos y las declaraciones desafortunadas han dejado una huella de desconfianza que, sin duda, entre todos deberemos reparar. Agradezco profundamente el gran esfuerzo de nuestras Fuerzas Armadas, pero también exijo responsabilidades a quienes, desde su posición de liderazgo, no actuaron con la rapidez y eficacia necesarias en el momento. Tiene que terminar, señor Rodríguez Comendador. Para proteger la vida de los ciudadanos no solo es un deber moral, es una obligación legal que no admite ninguna excusa y de ningún tipo. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox y Grupo Parlamentario Mixto en el Senado el señor Gil Lázaro.
Muchas gracias, señora presidenta. Sintéticamente, yo celebro que usted haya comenzado con palabras de respeto hacia los fallecidos. Esas palabras de respeto que no tuvo usted con los vivos en aquel garaje de Paiporta y por las que todavía no se ha disculpado. Tiene usted razón cuando dice que la España unida y solidaria sí ha estado con Valencia. Desde luego, no lo estuvo el Gobierno desde el primer momento y por una razón estricta de cálculo político. No es verdad, señora ministra, que desde el primer día las Fuerzas Armadas hayan estado trabajando. Es lo que querían hacer las Fuerzas Armadas y es lo que el Gobierno no les dejó por ese mero cálculo político. Mire, la reacción errónea, incompetente y tardía del Consell de la Generalitat no empece para señalar la inacción dolosa del Gobierno que debió de asumir de inmediato la dirección de esta crisis. Debió hacerlo conforme a lo determinado en la legislación vigente, que es muy clara al respecto, conforme a lo establecido en la propia doctrina interpretativa del Tribunal Constitucional respecto a los niveles competenciales de emergencias cuando se producen determinadas catástrofes, que es muy clara al respecto. Lo debió hacer en función de lo establecido en la propia Constitución respecto al papel de las Fuerzas Armadas frente a catástrofes o situaciones que son de interés para la seguridad nacional y debió, conforme a lo dispuesto en la Ley de Defensa Nacional, declarar la situación de emergencia de interés para la seguridad nacional, movilizando, por tanto, al conjunto de las Fuerzas Armadas, desde el primer momento, desde el primer día, encomendando el mando de todas las operaciones al jefe del Estado Mayor de la Defensa y a su Estado Mayor conjunto y mando de las operaciones, para desde el primer momento haber desembarcado en las zonas afectadas todas las unidades de ingenieros, zapadores, transportes, sanidad militar, intendencia militar, incluso grupos que tienen acreditados sobre el terreno una enorme eficacia, como son los paracaidistas, la Legión o los grupos de operaciones especiales. Sí, estoy diciendo desde el primer día, señora ministra. Y el resultado de ese cálculo político del Gobierno, el resultado de que usted dijera que no se puede, en fin, que el ejército no puede estar para todo. El resultado de todo eso fue que durante los primeros días miles de valencianos estuvieron abandonados a su suerte, que no se vio una sola unidad militar en muchísimos municipios y que surgió un clamor absolutamente real en función de la situación, injusto con las Fuerzas Armadas, pero justo con lo que estaba haciendo el Gobierno, impidiendo que las Fuerzas Armadas pudieran actuar desde el primer instante, un clamor popular que decía ¿dónde está el ejército? Y esa es la situación. Intervenir, por lo tanto, tiene la palabra la señora ministra de Defensa para responder a los portavoces. Pues muchas gracias, señora presidenta. Por lo que se refiere al Partido Popular, señor Rodríguez, mire, yo ayer escuchaba en los medios de comunicación al arzobispo de Valencia en el funeral que hizo y da unos mensajes que yo compartía plenamente. Ahora es el momento de estar unidos, de que no haya discrepancias, de trabajar conjuntamente y eso es lo que desde el Gobierno de España y desde el Ministerio de Defensa vamos a hacer. Y eso es lo que están haciendo sobre el terreno los 8.500 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, que supongo que tendrán un liderazgo, no estarán ahí sin ser dirigidos por nadie. En cualquier caso, desde la convicción clara y firme de que este es el momento de trabajar por los valencianos, de trabajar por la reconstrucción de Valencia, insisto, quiero que cuenten con que el Ministerio de Defensa y los 8.500 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas van a seguir trabajando sobre el terreno, en todos los ámbitos. Aquí se hablaba de paracaidistas, la Legión, ahí han estado. Yo lo único que digo es que a veces hay que ser un poco prudente en lo que se dice, porque quizá no sea el Partido Popular el más adecuado para hablarme a mí de falta de liderazgo. Yo pregunto, ¿dónde estaba ese día el presidente de la Generalitat? Pero creo que los valencianos lo han tenido muy claro
y ha habido más de 100.000 personas en 2 manifestaciones diciéndole al señor Mazón que dónde estaba. Dicho esto, creo que lo que tenemos que trabajar es trabajar todos conjuntamente y ahí van a estar los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas trabajando como lo estuvieron desde el primer día. Por suerte, tanto el Estado Mayor de la UME como el 3er Batallón sabe todo y exclusivamente lo que se hizo y las instrucciones que dieron ellos y las que recibieron. Así que vamos a trabajar todos conjuntamente y ahí. Si, como usted dice, este es el momento de trabajar por Valencia, ¿por qué no lo fue desde el primer día? ¿Por qué no lo fue desde el primer día para este Gobierno? ¿Por qué Valencia tuvo que gritar? ¿Por qué Valencia tuvo que gritar ¿dónde está el ejército? Pues yo se lo voy a decir, por cálculo político, por abulia dolosa y al final por una inacción criminal en términos jurídicos, sobre el que algún día también este Gobierno tendrá que responder ante los tribunales, como probablemente también tenga que responder la Administración autonómica. ¿Por qué desde el primer día, señora ministra? ¿Por qué desde el primer día no estuvo desplegada la Intendencia Militar para proporcionar agua y comida a los afectados? ¿Por qué no lo hizo? Y como no lo hizo, lo tuvieron que hacer los voluntarios. ¿Cree usted que es explicable esa inacción? ¿O por qué, en otro ámbito distinto al suyo, pero afecta a la estrategia general del Gobierno, por qué el Ministerio del Interior tardó casi 5 días en mandar a la zona afectada refuerzos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, mientras que por las noches aquello eran municipios sin ley sometidos al saqueo y al pillaje? Mire, dijo usted algo que le perseguirá siempre y que retrata la actitud del Gobierno en este asunto y que retrata la inacción inicial a la que ustedes sometieron a unas Fuerzas Armadas que estaban deseosísimas de desplegarse desde el primer instante para ayudar a España y a los españoles. Dijo usted, es que el ejército no está para todo. Y dice el señor portavoz del Grupo Socialista, ¿qué hubiera sido si no hubiera existido la UME? Pues mire, señor portavoz del Grupo Socialista, no existía la UME. Señora ministra de Defensa, el ejército sí estaba para todo. Gobierno socialista de 1983, de Felipe González, inundaciones en Bilbao. En las 72 primeras horas se desplegaron 10.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y un ingente material de auxilio en la zona afectada. Y además, señorías, en una situación política que se vivía en el País Vasco por razones de todos conocidos, soberanamente difícil. No estaba la UME, pero estaba el ejército. Y había un Gobierno con voluntad de cumplir con su deber. Señora ministra, porque el ejército sí está para todo cuando se trata de auxiliar. Y me habla usted de legislación. Le puedo hablar yo del artículo 8 de la Constitución y de su desarrollo en el artículo 15 de la Ley de Defensa Nacional, en donde se establecen las misiones de las Fuerzas Armadas. Entre ellas, la preservación de la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas. ¿Que no era este el caso? Me habla usted de legislación. Le puedo citar la Ley de Seguridad Nacional, que define la seguridad nacional como la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos bajo la dirección del presidente del Gobierno y la responsabilidad del Ejecutivo Central. A mayor abundamiento, esta legislación en materia de seguridad nacional determina cuál es el caso en el que es necesario decretar esa situación de interés para la seguridad nacional. Y con esto concluyo.
aquella en la que, por la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas para su resolución, requiere de la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus atribuciones bajo la dirección del Gobierno en el marco del Sistema Nacional de Seguridad, garantizando el funcionamiento óptico, integrado y flexible de todos los recursos disponibles. Mire, concluyo. Incompetencia absoluta, frivolidad por parte de la Administración autonómica, pero una miserable inacción dolosa por mero cálculo político del Gobierno de la Nación, traicionando su deber de Gobierno y, en este caso, además, jugando con la ejemplar imagen de las Fuerzas Armadas, que estaban deseosas de llegar allí desde el primer día, y ustedes y usted no le dejaron. ¿Para qué le sirve a usted el Ejército? ¿Para qué le sirve a este Gobierno el Ejército? Señora ministra de Defensa, nada más. Gracias, señor Gil Lázaro.